Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí una vez más, en este espacio donde exploramos historias que nos tocan el alma y nos conectan con las emociones más profundas. Hoy nos adentraremos en un tema que ha conmovido profundamente a muchísimas personas, y que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Hablaremos de unas palabras muy especiales, cargadas de emotividad y significado, pronunciadas en uno de los momentos más difíciles que puede vivir un ser humano, el dolor de una despedida, el vacío de un funeral. Nos referimos a las palabras que los estimados artistas Aatay Ulusoy y Serine Isarcaya compartieron en un emotivo funeral, palabras que, como bien indica el título que acompaña este vídeo, conmovieron a todos los presentes. Sé que muchos de ustedes han estado esperando con mucha expectación esta información, y por eso, les agradezco enormemente su interés y su paciencia. Antes de sumergirnos en los detalles de este conmovedor evento, les invito encarecidamente, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto que para ustedes representa un clic, pero para nosotros es un apoyo invaluable que nos permite seguir creando contenidos de calidad, explorando historias que nos conmueven y nos inspiran. Y no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Queremos seguir construyendo esta comunidad juntos, compartiendo reflexiones y experiencias. Vamos a adentrarnos en este tema tan delicado y conmovedor. La noticia de las palabras pronunciadas por Aatay Ulusoy y Serine Isarcaya en un funeral ha resonado con una fuerza considerable en los medios de comunicación y entre el público en general. Es un momento en el que la privacidad y el respeto hacia quienes están viviendo el duelo son primordiales. Sin embargo, la trascendencia de los sentimientos que expresaron, la autenticidad de sus palabras y la profunda conexión humana que evidenciaron, han sido tales que merecen ser compartidas, siempre con la debida consideración y el máximo respeto. Recordemos que Aatay Ulusoy y Serine Isarcaya son dos figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Su talento, su carisma y su trayectoria artística les han ganado un lugar privilegiado en los corazones de millones de personas. Además, su relación, tanto a nivel profesional como, en ocasiones, personal, ha sido objeto de gran interés y admiración. Verlos compartir un momento tan íntimo y doloroso como lo es un funeral, donde las máscaras caen y solo queda la esencia del ser humano, es un testimonio elocuente de la profundidad de sus emociones y de la genuina conexión que existe entre ellos, más allá de los focos y los escenarios. El contexto de este funeral es importante para comprender la magnitud de sus palabras. Aunque por respeto a la privacidad de los involucrados y de quienes compartieron ese sagrado espacio de duelo, no entraremos en detalles específicos sobre la identidad de la persona a la que se rindió homenaje. Sí podemos afirmar que se trataba de una despedida a alguien muy cercano y querido por ambos artistas. La atmósfera, como ustedes pueden imaginar, estaba cargada de una profunda tristeza, de innumerables recuerdos agridulces y de un sentido de pérdida que calaba hondo. En medio de este escenario de dolor compartido, tanto Aatay como Serine tuvieron la oportunidad y el coraje de alzar sus voces para expresar sus sentimientos, para honrar la memoria de quien ya no está físicamente entre nosotros y para ofrecer palabras de consuelo, de esperanza y de amor eterno. Las palabras de Aatay Ulusoy fueron descritas por quienes tuvieron el privilegio de escucharlas como sinceras, profundas y llenas de un respeto conmovedor. Los testimonios de los presentes coinciden en que su discurso no fue un mero formalismo, una obligación protocolaria, sino una expresión genuina y palpable de la admiración y el cariño profundo que sentía hacia la persona fallecida. Se relata que Aatay habló con una emotividad palpable sobre la calidad humana excepcional de quien partió, de los momentos compartidos, de las lecciones de vida que había aprendido de él o ella, y de la huella imborrable que esa persona, con su esencia única, había dejado grabada en su propia vida. Hubo menciones especiales a su legado, a la fortaleza que emanaba, y al impacto positivo y transformador que tuvo en todas las personas de su entorno. Lo más impactante y conmovedor, según los testimonios que han llegado hasta nosotros, fue la autenticidad con la que Aatay se expresó. No hubo artificios ni pretensiones, solo el eco puro y sincero de un corazón apesadumbrado por la pérdida, pero inmensamente agradecido por la oportunidad inigualable de haber conocido y compartido la vida con esa alma tan especial. Fue un discurso que resonó en el alma de cada uno de los presentes, creando un nexo de comprensión mutua. En el dolor. Por su parte, Serine Isarcaya también compartió unas palabras que dejaron una impresión igualmente profunda y duradera. Se cuenta que su intervención estuvo marcada por una elegancia natural,
una sensibilidad exquisita y una dulzura innata que, lejos de ser opacada por el dolor, la canalizó de manera magistral en un mensaje de amor eterno y recuerdo imborrable. Serine, conocida por su empatía y su capacidad para conectar con las emociones, logró transformar su propio pesar en un bálsamo para los corazones de quienes la escuchaban. Sus palabras transmitieron un mensaje de esperanza, de la importancia de la memoria viva, de cómo los seres queridos trascienden la partida física y permanecen eternamente presentes en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en cada una de nuestras acciones. Ella abogó por la fortaleza para seguir adelante, por aferrarse a los recuerdos más preciados y por honrar la vida de quien partió a través de la propia, viviendo con la misma intensidad y pasión. La emotividad de su voz, la claridad de sus ideas y la forma en que logró tocar las fibras más sensibles de quienes la escuchaban, evocando un sentimiento de unidad en el dolor compartido, fueron aspectos que se destacaron enormemente. La combinación de ambos discursos, las palabras sentidas de Atai y las reflexiones profundas de Serine, creó un momento verdaderamente conmovedor, un instante que trascendió la mera despedida para convertirse en un homenaje colectivo, un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la vida, el amor, la gratitud y la conexión humana genuina prevalecen. La forma en que ambos artistas, en su momento de máxima vulnerabilidad, se mostraron tan unidos, tan solidarios y tan capaces de expresar sentimientos tan puros y sinceros, resonó con una fuerza inusitada en todos los presentes. La admiración que ya sentían por ellos como profesionales talentosos y carismáticos se multiplicó exponencialmente al presenciar esta faceta tan humana, tan cercana y tan emotiva de sus personalidades. Fue un recordatorio de que detrás de los personajes que interpretan y del glamour de sus carreras, hay seres humanos con corazones capaces de amar profundamente y de sentir el dolor de la pérdida con una intensidad conmovedora. Es fundamental reflexionar sobre el poder insondable de las palabras en momentos de duelo. Las palabras adecuadas, pronunciadas con sinceridad y desde el corazón, tienen la capacidad de ser un bálsamo para el alma herida, un faro de esperanza en medio de la oscuridad más densa, un puente sólido que conecta el pasado con el futuro, permitiendo que el legado de quienes amamos perdure. Los discursos de Atai y Serine, en este contexto tan especial y delicado, demostraron ser precisamente eso, palabras que honraron, que recordaron con amor, que consolaron con ternura y que, en última instancia, fortalecieron los espíritus afligidos. La conmoción que generaron no es de extrañar en absoluto, pues tocaron la fibra sensible de la experiencia humana universal, la pérdida, el amor eterno y la importancia vital de la memoria. Este tipo de eventos, a pesar de la tristeza intrínseca que conllevan, también nos ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia insustituible de las relaciones humanas, del apoyo mutuo en los momentos de adversidad y de la capacidad innata del ser humano para encontrar consuelo y fortaleza en la compañía de quienes nos importan y nos aman. Ver a Atai y Serine, figuras públicas que admiramos por su talento, compartir un momento tan íntimo y vulnerable, nos permite observarlos desde una perspectiva completamente diferente, mucho más cercana, más humana y, si cabe, más entrañable. Nos recuerda que detrás de las cámaras de los guiones y de los personajes que interpretan con maestría, existen personas con sentimientos profundos, capaces de expresar amor, dolor, gratitud y admiración de una manera tan conmovedora que puede inspirar a miles. La manera en que estas palabras, nacidas en la intimidad de un duelo, han trascendido el ámbito privado para ser conocidas y comentadas por el público, habla a las claras de la profunda conexión que existe entre los artistas y sus seguidores. Nos sentimos parte de sus vidas, celebramos sus éxitos como si fueran nuestros, y también compartimos, con respeto y empatía, sus momentos de dificultad y dolor. Y en este caso particular, las palabras de Atai y Serine se han convertido, para muchos, en un símbolo de fortaleza, de amor verdadero y de la importancia trascendental de honrar la memoria de quienes nos dejan, manteniendo vivo su legado en nuestros corazones. Para concluir este viaje emocional, hemos recorrido juntos la conmovedora historia de las palabras que Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya compartieron en un funeral. Hemos sido testigos de cómo sus discursos, imbuidos de una sinceridad desbordante, una profundidad emotiva y una autenticidad conmovedora, lograron tocar el corazón de todos los presentes, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de ese día. Sus palabras fueron un testimonio elocuente de respeto, de amor profundo y de la fuerza indestructible de los lazos humanos. La autenticidad con la que expresaron sus sentimientos en un momento de máxima vulnerabilidad se erige como un ejemplo inspirador de cómo honrar la memoria de quienes amamos y de cómo encontrar consuelo y fortaleza en el apoyo mutuo, incluso en las circunstancias más desoladoras.
Llegamos así al final de este vídeo, y espero sinceramente que esta información haya sido de su agrado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya conmovido tanto como a nosotros al investigar y compartirla. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo y su atención a compartir este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, sobre la fuerza de las palabras en momentos de duelo, sobre la conexión entre artistas y público. ¿Qué les parecieron las palabras de Atai y Serini? ¿Qué reflexiones les evoca esta conmovedora historia? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son extraordinariamente valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, emotivo o inspirador, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer y reflexionar sobre esta conmovedora historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Queremos seguir creciendo juntos y compartiendo historias que importan. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.